buenos días. Feliz jueves de aquí en Irreverente y Directo, como cada jueves, trayéndole temas de salud mental, pero también temas de salud física, que es tanto importante para tener el control de nuestra salud, señores, para tener esa libertad de uno sentirse que está bien. Saberlo desde la mano de un especialista es mucho mejor. Si no, pregúnteselo a Andrea Belén. Bueno, aquí vamos a tener hoy un programa, hoy que tenemos aquí a la doctora, a nuestra doctora, que ella nos va a estar hablando hoy de lo que tiene que ver la hipertensión. Señores, están sucediendo muchos temas de lo que es ahora mismo las enfermedades físicas, esas enfermedades que no nos permiten verse desde afuera, sino que tenemos realmente que verificar con un médico, verificar que estemos bien, ir al médico, hacerse su chequeo periódicamente todos los años, es lo mejor. Y cuando sientan un síntoma, salgan corriendo de donde su doctor, porque realmente lo necesitamos. Aquí tenemos hoy a la doctora internista Julia. Julia, un placer tenerte aquí en nuestro segmento Salud Elemental. Ella es médico cardióloga internista. Y aquí hoy la vamos a hacerle muchas preguntas que tienen que ver con nuestro corazón, señores, que debemos de cuidar tanto. Bendiciones. Muy buenos días, Andrea. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto para mí estar aquí una vez más. Aquí te vamos a tener siempre y cada vez que tú puedas y tenga tiempo, porque de verdad que hay tantas enfermedades, doctora, de lo que tiene que ver con la hipertensión y con todas las situaciones que hay, porque el estrés, la ansiedad, todo eso están ahora mismo, las personas van a consulta que tienen taquicardia, que tienen cualquier situación, doctora. ¿Qué usted le puede decir a esas personas que ahora mismo están padeciendo de taquicardia constante? Porque ahora bien, uno como psicólogo que empiezan con taquicardia, uno puede decir, bueno, es ansiedad, pero yo como terapeuta digo, bueno, lo primero es descartar la salud física, ir a un cardiólogo es lo principal, que ellos digan que todo está bien con tu corazón y ya luego vemos en realidad qué está sucediendo. Sí, Andrea, mira, nosotros siempre vamos a recomendar que el paciente tenga una evaluación cardiovascular. Si se siente algún síntoma, por ejemplo, en el caso de la taquicardia, hay muchísimas causas de taquicardia, las enfermedades de tiroides, hasta una anemia te puede dar taquicardia. En los jóvenes hay muchas patologías que pueden desencadenar taquicardia y esas taquicardias pueden ser fatales. Entonces, lo ideal es tener una evaluación cardiovascular. ¿Cómo se lo describiría usted al paciente? ¿Qué es cómo es una hipertensión? ¿Qué es la hipertensión arterial? Sí, mira, la hipertensión arterial es una enfermedad en la cual nuestras arterias, nuestros vasos sanguíneos, las arterias, va a haber un aumento persistente de la tensión arterial que puede afectar tanto los vasos, las arterias grandes como las arterias pequeñas, que pueden afectar diferentes órganos, hasta el ojo, que puede ser la retinopatía hipertensiva por alteración a nivel de la microcirculación que da la hipertensión arterial. Ok, ¿y los factores que favorecen a la hipertensión arterial? Sí, mira, hay muchísimos factores de riesgo que favorecen a hipertensión arterial. Dentro de ellos tenemos la obesidad, está la diabetes, el sedentarismo, está el consumo excesivo de sal, las bebidas alcohólicas, el tabaquismo, están los pacientes que tienen apnea obstructiva del sueño, factores que favorecen también algunos medicamentos, algunas drogas, medicamentos tenemos algunos, los anticonceptivos orales, tenemos algunas quimioterapias, pueden favorecer a hipertensión arterial, también el embarazo puede favorecer a hipertensión arterial y la edad. La edad, porque a medida que avanza la edad, el paciente aumenta sus factores de riesgo y también hay un endurecimiento de las arterias y eso favorece a hipertensión arterial. En los últimos años, doctora, ¿cómo ha estado la incidencia en la hipertensión arterial? ¿Cómo se repite? Bueno, realmente ha ido en aumento. Las estadísticas de nuestro país, por ejemplo, en el 2017 fue la última estadística nacional que fue publicado el estudio en PREFAR. Este fue un estudio que se hizo en conjunto con la Sociedad Dominicana de Cardiología y SENASA. Aquí publicaron que alrededor del 32% de la población es hipertensa.
pero en el 2021, que es más reciente, salió una publicación de tendencias mundiales de hipertensión arterial, donde abarcaron casi todos los países, donde aquí se vio que la República Dominicana lamentablemente ocupa el 4º lugar en hipertensión arterial, o sea que de un 32% que publicó el estudio en Prefar, en este estudio de tendencias mundiales habla de un 49%, o sea que ha ido muy en aumento, así es. Mucho, el aumento entonces ha sido notorio. Así es, bastante. Y ocupar el 4º lugar entre tantos países, o sea que tenemos que seguir trabajando lo que es la hipertensión arterial para nosotros bajar esa prevalencia. ¿Y cuáles pueden ser esa posible causa que esté aumentando, que eso esté aumentando y aumentando? Porque estamos viéndolo hoy, pero en un año veremos más. Sí, por ejemplo, ahora reciente, tras la pandemia, tú sabes que antes muchos pacientes pues tenían su rutina de hacer ejercicio, de comer un poquito más sano. Tras la pandemia pues trajo mucho lo que es el trabajo desde casa, el sedentarismo. Cuando trabajamos desde la casa pues hay mucha ansiedad y lo que quieren es comer mucho. Y que de hecho se sigue trabajando remoto. Hay muchas empresas que aún tienen empleados trabajando desde casa, y yo entiendo que esa parte también es importante verla. Claro que sí, también muchos dejaron de hacer ejercicio, todo eso ha favorecido. También tenemos que tener claro que han aumentado mucho los factores de riesgo, los hábitos tóxicos, cada día más se fuma más, principalmente los jóvenes. Cada día más el abuso de sustancias, el alcohol, todo eso favorece a hipertensión arterial. No, y sumándole, señores, aquí quiero dar un mensaje a los adolescentes. El vapor, yo creo que esa parte de que el niño o la adolescente está ahora practicando con este cigarrillo electrónico ha llevado a que también suceda estas cosas. Hay muchos adolescentes que están sufriendo de taquicardia, que le están sucediendo y que los padres se asustan y no saben que están consumiendo este aparato electrónico. Yo entiendo que los padres deben de estar más pendientes de sus hijos, de lo que están consumiendo en las redes sociales, porque muchas veces se nos escapan o se les escapan las situaciones que están pasando dentro de casa. Yo estaba hablando justamente hoy con una persona en consulta esta mañana, donde descubre que su hijo tiene un Viper debajo del colchón, y ella, porque estaba sacudiendo, se encuentra se asusta y se lo encuentra con el tema, y él escondido. Le dice, escondido, y él le dice, con lo que le contesta es, pero esto no es de ahora que yo lo estoy usando. O sea, que el niño con 16 años, el adolescente, perdón, tiene ya un tiempo utilizando algo que sus padres desconocían que estaba utilizando. ¿Qué puede suceder en un adolescente que esté consumiendo desde los 14 años hasta los 16 años, 2 años, consumiendo eso constantemente? No se está calculando a la vez que lo está usando, o para disminuir la ansiedad, o para bajarle a la intensidad, que muchas veces es lo que ellos entienden, porque es lo que explican en consulta. ¿Qué puede suceder en este caso, doctora? Sí, bueno, hay muchos, eso es un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares. Los pacientes pueden igual desarrollar una hipertensión arterial, porque vemos muchos jóvenes en la consulta el día a día de que ha aumentado, y mucho es por los hábitos tóxicos. También pueden desencadenar arritmia, pueden presentarse infartos, muchísimas cosas. Entonces, las recomendaciones sería que los padres estén un poquito más pendientes de lo que hacen sus hijos, porque mire el ejemplo que usted pone de que ya tanto tiempo él utilizándolo y no sabía. Entonces hay que vigilar un poquito más. Hay que vigilar y hay que comunicarse con sus hijos. Yo para código rayado, señores, con que se comuniquen con sus hijos, porque muchas veces vemos estas situaciones en consulta y nos sorprendemos, porque yo puedo decir, bueno, ok, se me escapa que mi hijo una semana no está usando eso, pero 2 años es mucho, con demasiado, para yo no darme cuenta que mi hijo está tomando una actitud o una conducta distinta. Porque si no me equivoco, yo entiendo que cuando se utiliza el Viper, el niño está sedado, está tranquilo, el adolescente se calma. En cambio, cuando no lo usa, está hiperactivo. Entonces, son cambios que está haciendo ese adolescente, lo cual, como papá o como mamá, se debe de notar en un sistema familiar donde haya comunicación, doctora. ¿Qué usted tiene que decir sobre eso? Así es. Bueno, pues yo pienso que realmente los padres, como te dije, deben estar más pendientes de lo que hacen sus hijos. También la recomendación es
que los jóvenes deben evaluarse, o sea, todo personal debe tener una primera evaluación cardiovascular en los jóvenes, que siempre en pediatría le hacen su evaluación, porque a veces vienen con patologías hereditarias que pueden desencadenar arritmia o cualquier otra muerte súbita, y es porque no se hizo un diagnóstico temprano. Entonces yo pienso que hay que estar pendiente de eso, ir más al cardiólogo, porque la medicina preventiva sale más barata. Efectivamente. ¿En cuáles edades, doctora, es más frecuente la hipertensión arterial? Sí, la hipertensión arterial es más frecuente en los mayores, porque a medida que avanza la edad, principalmente los mayores de 60 años, pues aumentan los factores de riesgo. También porque con la edad, a medida que avanza, hay un endurecimiento de las arterias y eso va a favorecer a hipertensión arterial. Y estos adolescentes que están ahora fumando juca y fumando Viper constantemente, ¿qué le tiene que decir? De un mensaje, porque ya como nosotras tenemos hijos y vemos que tenemos la educación de saber cómo se están comportando ellos, cuáles son los cambios, cuáles son las modificaciones, ¿qué usted puede decirle a la sociedad misma con respecto al tema y a estos consumos? Porque está claro que más a los mayores, pero si un adolescente de 14 años empieza a usarlo hasta que tenga 30 años, este consumo de un Viper, ¿qué le puede suceder, por ejemplo? Bueno, nuestras recomendaciones son a sustituir todos estos hábitos que no son saludables por hábitos saludables, como hacer ejercicio. Eso es lo que les recomendamos al paciente, si es un ejercicio intenso, como correr, trotar de 15 a 20 minutos. De esta manera vamos a prevenir las enfermedades cardiovasculares, hacer ejercicio moderado, como caminar de media hora a 45 minutos. Vamos a prevenir las enfermedades cardiovasculares, evitar fumar, evitar el tabaco, evitar el alcohol, evitar los vapor. De toda esa manera nosotros vamos a prevenir las enfermedades cardiovasculares y más la hipertensión arterial, que es el principal factor de riesgo para enfermedad cardiovascular a nivel mundial. Y según su estadística, ya como médico y como usted tiene ya su consulta a diario, insistiéndole a los jóvenes y adolescentes, ¿están aumentando en su consulta que vayan los jóvenes por hipertensión arterial? Sí, realmente sí, están aumentando bastante. Cada día más vemos jovencitos hipertensos que no se veía antes, y por lo mismo es por los factores de riesgo y por los mismos hábitos tóxicos que hay el día de hoy, el sedentarismo, la obesidad, y por eso es que cada día más estamos viendo más hipertensos y jóvenes. ¿Cómo se diagnostica la hipertensión arterial? Bueno, para realizar el diagnóstico, realmente en la consulta nosotros tenemos que hacer varias tomas de la presión arterial y no se hace en una primera consulta. No es que no pueda hacerse, o sea, si un paciente te llega a la consulta y tiene una presión arterial muy elevada, mayor de 180 y mayor de 110, una diastólica, con una sola toma nosotros podemos decir que el paciente es hipertenso. Pero no es lo mismo un paciente que llega a la consulta que solamente tiene una presión de 140/90. Ya ese paciente nosotros tenemos que hacer varias tomas de presión arterial en visitas diferentes, o indicarle un monitoreo ambulatorio de la presión arterial, que es lo que se llama el mapa. ¿Por qué? Porque algunas veces el paciente va a la consulta y tiene la presión elevada, pero no es hipertenso. Solamente lo tiene lo que se llama hipertensión de bata blanca, que solamente tiene la presión alta en el consultorio. Cuando se va a su casa, la presión se normaliza. Entonces, con el mapa, que es un monitoreo ambulatorio, donde le van a tomar la presión cada 15 minutos en el día y cada media hora en la noche, vamos a ver el registro de 24 horas y ahí vemos si el paciente solamente presenta la presión elevada en el consultorio o en la casa. Ya que ese mapa va a la casa con el paciente, claro está, ¿qué tiempo deben de tenerlo? 24 horas. Y luego regresar a retirarse, y ya después el reporte, pues ya se lo llevan a su médico y ahí se saca un por ciento de tomas y ahí vemos entonces si realmente el paciente es hipertenso o no. Ok.
O sea, que usted monitorea a través de que el paciente esté en la casa. ¿Y no es incómodo, doctora, para ellos llevárselo eso a la casa puesto? Sí, realmente no le gusta mucho colocarse el mapa, uno le explica la importancia del estudio, pero ese aparato, tomándote la presión cada 15 minutos, cada 20 minutos en el día y en la noche, que casi no pueden dormir, pero hay que hacer un esfuercito, porque los sacrificios, las cosas buenas cuestan y realmente se necesita para hacer un buen diagnóstico. Algunos síntomas que nos alerten de que tenemos hipertensión, ¿cuáles son? Sí, podrían haber algunos síntomas, pero siempre es bueno recalcar que la hipertensión arterial, como usted mencionó ahorita, se llama el enemigo silencioso. O sea, tú puedes tener presión arterial elevada y no por años y no manifestar síntomas. Los síntomas generalmente se van a presentar cuando tenemos compromisos de órganos diana, como los órganos, como los ojos, los riñones, el cerebro. Cuando hay alteraciones, pues ya ahí el paciente puede presentar edema en las piernas, puede presentar cefalea, mareos, pero siempre es importante que el paciente conozca su número de presión arterial porque la mayoría no van a presentar síntomas. Eso es muy importante. Aquí vamos con la alimentación. Eso es importante, la sal. Señora, en el que consume sal, el uso de la sal de mesa puede causar alguna situación con la hipertensión arterial. Sí, efectivamente, por eso el consumo excesivo de sal es uno de los principales factores desencadenantes de hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque la sal generalmente retiene mucho líquido y al retener líquido, pues por ende van a aumentar los niveles de presión arterial. Nosotros siempre les recomendamos al paciente disminuir el consumo de sal y no utilizar menos de 5 gramos de sal al día. Ya en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, que tienen un corazón grande, pues el consumo sería menos de 2 gramos. Eso es importante. ¿Cómo eligen ustedes los cardiólogos? Aquí viene la pregunta. ¿Cómo eligen ustedes los cardiólogos un tratamiento específico para una persona que está padeciendo de hipertensión arterial? Bueno, lo primero es que nosotros cuando vamos a iniciar un tratamiento vamos a tomar en cuenta los niveles tensionales. Hay pacientes que tienen la presión elevada y solamente necesitamos hacer cambios favorables a su estilo de vida, que no van a necesitar medicación, solamente hacer ejercicio, comer sano, bajar de peso, con eso se regula la presión arterial. En otros pacientes, pues realmente hay que iniciarle tratamiento también, aparte de esas recomendaciones. Y nosotros vamos siempre a tomar en cuenta si es un paciente joven, si es un paciente que tiene comorbilidades. No es lo mismo el tratamiento para un paciente que tiene insuficiencia renal, un paciente diabético o un paciente más joven o un paciente mayor. Entonces todos esos factores vamos a tomar en cuenta a la hora de elegir la terapia porque son muchas. Por ejemplo, ¿ha pasado que usted ha mandado pacientes a psicología que piensan que tienen esos síntomas o que sienten los síntomas de que están padeciendo hipertensión arterial? Sí, hay muchos pacientes, bueno, en la consulta de cardiología van muchos pacientes con mucha ansiedad, muy ansioso, eso les causa mucho dolor de pecho y por ende también podría subir la presión arterial en el momento. Entonces nosotros valoramos todo, hacemos todos los estudios, vemos que a nivel sistémico está bien el paciente, entonces siempre le vamos a recomendar ir con psicología, claro que sí. Bueno, eso es importante porque así por lo menos vamos de las manos, un psicólogo y un médico cardiólogo, claro que sí. Porque ayuda prácticamente a que ese paciente sepa realmente si está padeciendo de una hipertensión arterial o sencillamente tiene una ansiedad, porque muchas veces, doctora, el paciente confunde lo que es tener una situación de hipertensión arterial y que tienen una ansiedad. ¿Cuántas veces se repite eso en su consulta? Que va un paciente, por ejemplo, con taquicardia y que a fin de cuentas no tiene esa tal taquicardia, sino que es mental. ¿Se le ha presentado pacientes así en consulta? En cardiología son súper frecuentes, muy frecuentes, pero nosotros siempre tratamos, no minimizamos nada, nosotros siempre tratamos de hacerle todas sus evaluaciones cardiovasculares y más que nosotros sabemos que el estrés, la ansiedad son factores de riesgo para desarrollar enfermedades cardiovasculares que ya se han visto, o sea que eso es un factor de riesgo. Nosotros siempre le vamos a recomendar ir al especialista y también le vamos a recomendar ejercicio de relajación. Aquí viene la automedicación, que eso es peligroso totalmente, doctora, porque muchas veces hay personas que se automedican. ¿Qué le puede decir a usted a esas personas que empiezan a tomar medicamentos? Por ejemplo,
sienten que tienen una hipertensión arterial, no todos los hipertensos se le pueden dar el mismo medicamento porque no tienen la misma enfermedad. Entiendo que hay otros, hay para cada persona tienen unos medicamentos diferentes. Desde mi punto de vista, ¿qué usted tiene que decirle a esas personas que se automedican, que toman medicamentos porque el otro bebe esta pastilla y yo soy hipertenso también, me puedo tomar la misma dosis? Explícale Sí. a nuestro televidente la delicadeza que es hacer eso. Sí, eso pasa mucho porque el paciente dice, pero mi vecina es hipertensa y toma tal medicamento, yo me puedo tomar ese. Entonces, por lo que decía ahorita, nosotros tomamos en cuenta, no todos los pacientes van a tomar los mismos medicamentos porque es un perfil que nosotros vamos a tomar de acuerdo a que si el paciente padece otras patologías. No es el mismo tratamiento para una embarazada hipertensa que para un paciente que tiene una insuficiencia renal o un paciente diabético, todo eso varía. Entonces, por eso deben ir siempre con el especialista, no pueden automedicarse. Por ejemplo, está el uso que le encantan usar aspirina. Todo el mundo toma aspirina y realmente la aspirina tiene sus indicaciones específicas. O sea, la aspirina tiene muchos efectos adversos, dentro de ellos el sangrado, y nosotros siempre le vamos a recomendar al paciente que si va a utilizar cualquier medicamento, ya sea aspirina, sea por indicación de un especialista. Efectivamente, con respecto a las embarazadas que están tan delicadas cuando están en esa gestación tan importante en su vida, que se medican y se automedican, por ejemplo, esas tomas, por ejemplo, que sufran de hipertensión arterial, ¿qué les recomienda usted a esas mujeres que muchas veces dicen, no, yo no me puedo medicar o el doctor no me puede medicar porque se toman siempre la delantera a que dicen no puedo tomar ese medicamento porque yo estoy embarazada? ¿Qué de cierto hay de eso? Realmente hay medicamentos que están validados, que puede tomarlo las embarazadas y que no le va a causar efectos teratogénicos. O sea que realmente ir con el especialista, si la presión está elevada, pues le van a poner medicamentos que sí pueden utilizar las embarazadas. O sea que sí. Yo lo que les recomiendo es cualquier síntoma, una embarazada, y más que los trastornos hipertensivos son muy comunes en las embarazadas, e ir a una evaluación y no tener miedo a la medicación. ¿Qué le puedes recomendar así al público general sobre esto que estamos hablando hoy, doctora, sobre lo que es la hipertensión arterial, la importancia de la misma? Sí, nuestras recomendaciones es conocer sus números de nivel de presión arterial. Siempre se ha llevado una campaña, conoces tus números. ¿Por qué? Porque hay muchísimos pacientes hipertensos que no lo saben. Hemos tenido, por ejemplo, pacientes que llegan a la consulta o que van a donar sangre, como hallazgo casual, le toman la presión y la presión súper elevadísima y sin tener síntomas. Entonces, lo ideal es conocer tus números de presión arterial. Es lo importante, y saber que debemos de, siempre que tengamos una alerta o una situación que tengamos que visitar a nuestro médico, debemos de hacerlo, no dejar las cosas para último, como decía la doctora hace un rato. La medicina preventiva es más barata, claro que sí. La medicina preventiva es más barata, y no tanto eso, sino que te evita muchos dolores de cabeza a ti, a tu familia, y encontrar esa situación a tiempo te vas a ayudar a tú estar más tranquilo contigo mismo, porque no es lo mismo salir corriendo a una cirugía que tú tomar un medicamento en tu casa. Entonces debemos de saber que debemos de cuidar la salud. Teníamos hoy aquí a la doctora Julia Silverio, que para mí es un placer tenerla. Gracias. Aquí. Doctora, yo necesito que usted le dé a los televidentes sus números, que le dé sus ubicaciones, dónde está trabajando, y sus redes sociales también, que es importante para que ellos sepan dónde localizarla. Claro que sí, yo me encuentro en el Centro de Obstetricia y Ginecología, en la Avenida Independencia, y en el Centro Médico Dominico Cubano. También me pueden localizar en las redes sociales, en Instagram como doctora Julia Silverio, y nos pueden ubicar por WhatsApp al 829-242-3495. Estamos a la orden ahí para servirles. Un placer haberla tenido aquí en este programa. Para mí de verdad es un honor, ya que le podemos dar ese soporte tan importante a las personas sobre la salud física
que es importante, estamos de la mano, salud Muchas física gracias. y la salud mental. Y recordarles, señores, que cuando ustedes necesiten ayuda psicológica, ahí está el Centro Calma Alma, está en la José Contreras número 95. Hoy tenemos un taller importantísimo sobre lo que es la parentalización, cómo criar a sus hijos, cómo tener esa comunicación asertiva con ellos para que puedan por lo menos la familia funcionar. Recuerda que la familia funciona por los padres principalmente, para que los hijos tengan por lo menos esa delicadeza de comunicar sus situaciones, porque está de más decirlo como todos los días, que los hijos están ahora mismo educándose de lo que son las redes sociales. Tengan cuidado con eso, señores, mucho cuidado. Muchas bendiciones y gracias por estar todos los jueves en su programa Salud Elemental. Muchas bendiciones.